Tras el velo del silencio, los cronistas de la justicia desentierran con sigilo los vestigios digitales que el tiempo ha intentado sepultar. Es probable que existiera un hilo invisible, un eco de palabras compartido con aquel que la arrebató de su hogar. En este siglo, los artefactos que portamos registran cada suspiro. Nada escapa a su memoria. Los enviados del Gran Buró Federal aguardan, pues incluso lo acontecido días atrás constituye una crónica reveladora. Aquellas semanas previas se vuelven pilares fundamentales para erigir los cimientos de una verdad irrefutable en este proceso. El debate persiste entre los estudiosos. ¿Actuó el sospechoso en solitaria oscuridad o fue parte de una cofradía de sombras? Los indicios apuntan a que no caminó por esa senda en solitario. Los investigadores consideran seriamente la posibilidad de que más de una voluntad haya estado implicada en esta oscura empresa. Una dama de 84 años se ha desvanecido en las tierras de Tucson, Arizona, dejando tras de sí migajas de evidencia que prometen abrir las puertas de este enigma. El paradero de Nancy Guthrie permanece envuelto en bruma, mientras los investigadores proceden con la cautela de quien restaura un pergamino sagrado. Los anales de la indagación indican que el interés se ha volcado hacia el rastro incorpóreo. El significado de este cambio es absoluto y profundo. Sin saberlo, alguien trazó una senda indeleble. El detalle más elocuente es que el artefacto de Nancy aguardaba inerte en su morada como un testigo mudo. Esto despierta interrogantes que no pueden ignorarse. Si este caso os genera la misma urgencia que a quienes lo investigan, suscribíos y activad la campana de notificaciones para no perder ningún detalle. ¿Existió un vínculo previo entre Nancy y aquel artífice de su desaparición? ¿Acaso hubo misivas digitales o llamados que pudieran guiar a los rastreadores hacia un destino preciso? Y entonces surge la otra vertiente de esta gran incógnita. ¿Cometió el transgresor un error fatal al permitir que su propio dispositivo emitiera señales cerca del lugar del suceso, dado que el hogar de Nancy se erige en las faldas de Catalina, una región custodiada por más de 40 torres de frecuencia? Cualquier señal emitida dejó una huella en el registro. Ese testimonio existe en algún rincón del éter, y los sabuesos de la ley poseen el conocimiento para reclamarlo. Expertos en la recuperación de datos confirman que estos hallazgos han sido la llave para resolver los misterios más intrincados de nuestra era reciente. La búsqueda de Nancy Guthrie podría seguir el mismo curso histórico hacia el esclarecimiento. La evidencia digital raramente concede una revelación instantánea en un solo momento, pero en el transcurso del tiempo ha demostrado ser la luz que rasga las tinieblas de las investigaciones más complejas. En la tragedia de Nancy Guthrie, tales vestigios podrían estar ya susurrando a los investigadores todo lo que necesitan comprender. El mapa de las torres de comunicación es una de las herramientas más potentes en la búsqueda de los desaparecidos. Cuando un dispositivo está activo, este se vincula de forma automática con las torres cercanas, dejando constancia de su paso sin que el portador lo advierta. Dicha actividad queda grabada en los registros del sistema, aguardando ser recuperada por manos expertas. Con más de 40 de estas torres, en un radio de 3 millas del hogar en Catalina, cualquier dispositivo encendido dejó grabado su paso en el tiempo. Este proceso de recuperación de datos es conocido en los círculos forenses como el vaciado de registros de torre. La búsqueda abarca cada torre del horizonte, pues los dispositivos no siempre se conectan a la señal más cercana. Una vez recolectados los fragmentos, los analistas los estudian con una paciencia casi arqueológica, distinguiendo qué presencias eran legítimas y cuáles resultan extrañas al paisaje. Lo que no encaja es marcado con el sello de la sospecha. Cada marca es escrutada hasta el final. Este método ha iluminado el camino en otros casos de gran relevancia histórica. Es una labor minuciosa y exhaustiva, pero es el método que ofrece verdades cuando el reloj de arena se agota.
Estos vaciados de registros de señal han demostrado su valía en un vasto espectro de investigaciones criminales. El caso de Nancy Guthrie ofrece a los investigadores el escenario donde esta técnica puede rendir frutos tangibles. Al haber más de 40 torres en 3 millas a la redonda de su hogar en Tucson, el caudal de información es vasto y profundo. No obstante, tal volumen no es una muralla, sino una senda de oportunidad. He aquí lo que ocultan realmente estos registros. Cada vez que un dispositivo se comunica con una torre, entrega una firma única, llamada Identidad Internacional del Abonado Móvil, un código que reside en el corazón de la tarjeta de identidad del teléfono. En ocasiones la torre también captura la identidad del propio aparato físico. Cada enlace y cada pulso queda registrado de manera automática en el gran libro digital. Al extraer datos de decenas de torres al unísono, los investigadores obtienen un catálogo inmenso de estas identidades. La tarea se convierte entonces en un proceso de descarte, vinculando cada firma con su portador original, confirmando quién debía estar allí y descartando presencias, hasta que solo quedan aquellos que no pertenecen al relato. Sin embargo, existe un escollo conocido en esta travesía de descubrimiento. Si el responsable utilizó un dispositivo de prepago adquirido en efectivo, no habrá nombre ni titular que rastrear en los registros oficiales. Pero incluso ese dispositivo tuvo que ser adquirido en algún establecimiento. Y esa transacción, ya sea registrada por una cámara o en los archivos del comerciante, podría ser el hilo del cual los investigadores están tirando en este preciso instante de la historia. Aun cuando los registros de los titulares se agotan, el rastro en el espacio digital no se disuelve necesariamente, porque mientras el dispositivo conserve su batería activa, continuará tejiendo hilos de información en el vacío. Existe una creencia errónea entre quienes desconocen el procedimiento forense. Las torres de señal no marcan un punto exacto en el mapa. La realidad es otra. Lo que estas antenas revelan es una proximidad aproximada, un radio dentro del cual el dispositivo estaba activo en un momento dado. Las fuentes especializadas señalan que tal nivel de detalle es, sin embargo, un recurso más poderoso de lo que aparenta. Acotar la búsqueda a una vecindad, a una calle particular o a una sola manzana, concede a los investigadores un campo de acción mucho más estrecho y manejable. Y desde allí otras técnicas pueden invocarse para dar caza a la presa. Si el dispositivo sigue activo y en uso, los investigadores poseen métodos para rastrear su ubicación con una precisión asombrosa hasta el umbral de una dirección específica. Tal posibilidad hace brotar una pregunta capital en el enigma de Nancy Guthrie. ¿Acaso aquel individuo supo cómo silenciar su dispositivo, migrar a uno irrastreable, o borrar sus huellas del rastro digital? Los analistas de comportamiento que han observado las imágenes capturadas resaltan un matiz que resulta llamativo. El sospechoso se muestra con una calma imperturbable. Tal serenidad ante la gravedad del momento no es propia de quien actúa por impulso. Aquello delata o bien un desapego calculado o una familiaridad con el peligro que trasciende un acto impulsivo y aislado. Si esa misma templanza fue empleada para borrar su rastro digital, es algo que los expertos de la ley intentan descifrar en este momento. La mayor revelación en las imágenes de vigilancia que custodian este caso no reside en los actos que el sospechoso ejecuta. Se encuentra en la precisión oscura con la que su propio cuerpo se desplaza mientras lo hace. La mayoría de las personas ante una angustia extrema muestran señales de tormento, gestos erráticos y pérdida del control. El individuo que se vislumbra en las imágenes ligadas a la desaparición de Nancy Guthrie no posee ninguna de esas grietas en su compostura. Su serenidad es digna de análisis, y para quienes estudian la psicología de los perpetradores, esto genera preguntas sobre si estamos ante alguien curtido, bajo el peso de la presión y la oscuridad. Ese nivel de control también genera interrogantes sobre cuán consciente es este individuo de las cámaras y registros que todo lo capturan. Alguien con semejante dominio de sí
pudo haber tomado medidas para no dejar rastro, incluyendo el abandono de su propio dispositivo de comunicación. No obstante, hay un factor que podría conspirar contra esa extrema cautela, dadas las oscuras circunstancias de este asunto. Fuentes de gran crédito indican que los investigadores consideran seriamente si más de una voluntad estuvo implicada en la planificación de este crimen. Orquestar una desaparición de tal calado, el rastreo previo y el sigiloso acecho, y el cautiverio de un ser humano entraña desafíos de una complejidad tan vasta que un individuo solo difícilmente podría gobernar tal empresa. Y una vez que el lugar de retención ha sido asegurado, mantener el control por días o semanas exige una red de colaboradores que va más allá de un solo individuo. Allí la evidencia digital recobra todo su peso. Toda complicidad requiere de comunicaciones compartidas, y cada mensaje deja un eco que el tiempo no puede acallar. Si varias manos tejieron la desaparición de Nancy Guthrie, la probabilidad de que alguna de ellas haya cometido un error rastreable crece sobremanera. Mientras los investigadores buscan el rastro de los responsables, el dispositivo personal de Nancy podría albergar una verdad muy distinta. Aquella madrugada en que Nancy desapareció, comenzó con el persistente repicar de una llamada sin respuesta. Sus familiares recibieron el aviso de que algo había quebrado el orden de las cosas. En cuestión de minutos, la angustia se convirtió en pánico. Llamaron a los servicios de salud, alertaron a las autoridades y buscaron desesperadamente una explicación que calmara la incertidumbre. En lugar de eso, hallaron más enigmas. Las puertas traseras de su morada estaban abiertas, y su bolso aún descansaba en el interior. Su teléfono no se había movido, nada había sido sustraído. Aquel conjunto de pertenencias intactas frente a una puerta abierta descartaba la posibilidad de un episodio de salud o un extravío voluntario, y señalaba directamente hacia una presencia mucho más funesta. Sus allegados ya habían buscado en los centros médicos cuando llegaron las autoridades. La respuesta de los agentes del orden fue inmediata, mas las primeras horas fueron un laberinto de incertidumbre, con múltiples líneas de acción desplegándose simultáneamente en la escena. Según los análisis de los expertos, el hecho de que su bolso y su teléfono quedaran atrás es uno de los indicios más cruciales de este drama. Aquello sugiere que su partida no fue voluntaria, ni un trayecto que ella hubiera trazado por decisión propia. Salió sin nada porque no se le concedió la oportunidad de tomar nada. Sin embargo, ese teléfono que quedó atrás es ahora la pieza de evidencia más vital para los investigadores. ¿Quién se comunicó con ella a través de ese dispositivo en los días previos a su desaparición? ¿Existieron contactos desconocidos o mensajes que no debían existir? Esas respuestas duermen en el interior de aquel pequeño aparato. Los vestigios que rodean el misterio de Nancy Guthrie trazan un perfil de sombras inquietantes. Todo indica que salió de su hogar sin calzado y sin protección alguna. Las puertas traseras quedaron abiertas de par en par. Su teléfono fue dejado atrás, y ese pequeño artefacto se ha convertido en el registro más valioso para quienes buscan la verdad. Los dispositivos digitales actuales poseen una memoria prácticamente inmutable. Registros de llamadas, mensajes, coordenadas de ubicación y el historial de cada aplicación. Si alguien se comunicó con Nancy antes de su desaparición, ese rastro sigue grabado en el código. Existe, no obstante, una capa adicional de significado que dota a este relato de una trascendencia singular. Su teléfono estaba enlazado a su marcapasos mediante una conexión inalámbrica. En el instante en que ese vínculo se interrumpió, quedó grabada una marca temporal automática. Esa marca señala con una exactitud que ningún testigo humano podría igualar el momento preciso en que fue arrebatada de su hogar. Erigir una cronología inquebrantable es la piedra angular sobre la que descansa toda búsqueda de justicia. Cada suceso ocurre en un instante único. Fijar esos puntos en el tiempo otorga el marco sobre el cual los investigadores
reconstruyen el pasado. Lo que esa línea del tiempo desvela resulta profundamente revelador para quienes la contemplan. Según los registros del 1 de febrero, a la 1:47 de la madrugada, la cámara de su morada fue desconectada. Apenas minutos después, a las 2:12, el mapa temporal comenzó a revelarse. Se creyó inicialmente que las imágenes de aquella noche eran irrecuperables, pues no existía un respaldo formal en la nube. Sin embargo, los peritos forenses lograron recuperar información del dispositivo, pese a las adversidades técnicas. Esas imágenes preservaron para la investigación la presencia de la figura sospechosa y al vincular el apagado de la cámara a la 1:47 con el silencio del marcapasos, a las 2:28 de la madrugada, los investigadores poseen ahora anclas firmes en una historia que antes era pura incertidumbre. Así se construye el expediente digital hilo a hilo, dato a dato. En cuanto al teléfono de Nancy, fuentes fidedignas sugieren que los peritos forenses ya han accedido a sus archivos internos. Mas su valor real pende de un único y crucial interrogante: si el autor del crimen alguna vez intentó comunicarse directamente con ella. Y aquí surge una pregunta que merece reflexión profunda, dado que alguien investigó la dirección de Nancy desde diciembre. ¿Actuó solo o recibió información de alguien cercano a la familia? Dejen su análisis en los comentarios. De no hallarse comunicaciones previas, la mayor aportación del dispositivo será aquella marca final del marcapasos, redirigiendo la mirada hacia los registros de las torres de señal. Tomando en cuenta los fragmentos que ya se conocen de este oscuro relato, ese sendero parece el más propicio para identificar qué presencia acechaba aquella noche y si algún rastro digital conecta con el crimen. Pero las torres de señal no son los únicos recursos consultados por los investigadores. Las zonas residenciales modernas albergan más cámaras de las que se imagina. Cada lente es un testigo latente. El rastro visual se extiende mucho más allá del umbral de Nancy. Una cámara en la parte delantera de la propiedad ya ha entregado imágenes de gran utilidad para la investigación. Una segunda cámara en la parte posterior está siendo objeto de un proceso de recuperación de datos mientras los expertos intentan rescatar sus registros ocultos. Aún no se ha confirmado si entre esos registros existe alguna grabación de movimiento continuo. No obstante, el hallazgo digital más significativo de estos días no guarda relación alguna con las cámaras instaladas en la escena. Fuentes de gran crédito informan que los registros de búsquedas en Internet revelan un interés inusual por el domicilio donde Nancy residía, una propiedad habitada por su familia durante décadas. Alrededor de 63 búsquedas sobre dicho lugar se realizaron desde Arizona el 5 de diciembre. 5 días después, el 10 de diciembre se registraron otras 66 consultas desde el mismo estado. Nancy desapareció semanas más tarde, a finales de enero. La proximidad temporal es demasiado significativa para ser ignorada. El dilema fundamental es si esas búsquedas en la red pueden vincularse a nombres e identidades específicas. Aunque parezca un callejón sin salida, no lo es. Esos datos de búsqueda pueden ser reclamados legalmente a las plataformas que los custodian. Direcciones IP, identificadores de cuentas huellas de dispositivos. Todo es susceptible de ser recuperado mediante los canales legales correspondientes. Los investigadores han desenmascarado a grandes culpables, partiendo únicamente de un humilde rastro de búsqueda. Si alguien estudiaba ese domicilio en diciembre, semanas antes de la desaparición de Nancy, en enero, ese rastro ya está orientando a los investigadores. Aun cuando alguien intente borrar sus huellas digitales, los vínculos entre identidades y dispositivos terminan por emerger a la luz. Una dirección de correo anónima no es una isla en el océano del olvido. Se enlaza a rastros de navegación, a números de teléfono asociados y a otros registros donde cada eslabón conduce inevitablemente a una nueva revelación. Los investigadores recorren esa cadena con rigor
y lo que nace como una consulta sin nombre, termina por revelar una identidad de carne y hueso. Ese mismo principio rige para las imágenes que se intentan recuperar de la cámara posterior de la propiedad de Nancy. Tales registros reposan probablemente en un servidor remoto custodiado por el proveedor. Su acceso exige el respaldo de una orden judicial. Los investigadores deben presentar fundamentos de sospecha razonable y documentar formalmente cada paso de su solicitud. Se presenta la solicitud ante el custodio de la información y se aguardan los resultados. Es un procedimiento pausado y reglamentado. Las series de televisión guardan poca semejanza con el arduo proceso necesario para obtener una prueba digital legítima en una investigación real. Cada elemento recuperado de un sistema ajeno, ya sean imágenes de cámaras, registros de búsqueda o historiales de cuentas, exige una legitimidad jurídica suprema. Los agentes federales deben seguir ese procedimiento con pulcritud o el hallazgo carecerá de validez probatoria. Es precisamente por eso que el caso de Nancy Guthrie avanza con cautela metódica. No es lentitud, sino la construcción de una verdad sólida. Es el reflejo de que los juristas forjan un pilar inquebrantable que resistirá el escrutinio más riguroso en el proceso judicial. Existe un matiz que la opinión pública suele ignorar cuando la impaciencia nubla la comprensión de estas pesquisas. Si existiesen 60 búsquedas vinculadas al domicilio de Nancy Guthrie, provenientes de 60 fuentes distintas, no bastaría con un solo decreto para acceder a todas ellas. Cada registro individual demanda su propia justificación legal, un motivo de sospecha fundado y específico. Cada uno requiere su propio mandato judicial para ser legitimado ante los ojos de la ley. Todo se somete al escrutinio del tribunal de forma individual. No es una traba burocrática, sino la salvaguarda de los derechos fundamentales. Esta es la arquitectura jurídica que rige la recolección de evidencia, un andamiaje construido con un propósito noble y necesario. Los agentes del orden no pueden operar fuera de este marco legal sin comprometer la integridad de la investigación. Cada solicitud de información o citación a los archivos digitales exige una autorización superior antes de que cualquier dato pueda ser accedido. Redactar los fundamentos de cada mandato es una labor lenta y exhaustiva que las ficciones televisivas jamás se atreven a retratar con fidelidad. Solo en casos donde existe una sombra de peligro inminente, se permite a los investigadores agilizar ciertos pasos del proceso. Ciertas disposiciones de emergencia abren canales de acceso más rápido, pero sus límites son estrechos y están delimitados con rigor extremo. Estos recursos no pueden invocarse de manera indiscriminada por el simple hecho de que la urgencia lo demande. El enigma de la desaparición de Nancy Guthrie se descifra con la misma minuciosidad que un documento histórico con cuidado, método y precisión. No es lentitud, sino la construcción de una verdad tan sólida que pueda sostener el peso del proceso judicial y rendir cuentas ante la justicia. El instante preciso en que Nancy Guthrie se desvaneció en la oscuridad de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, podría revelarse como un aliado inesperado para los investigadores que dirigen la búsqueda. A esa hora el mundo duerme, los caminos se vacían y cualquier vehículo en movimiento resalta como una estrella solitaria en el vacío. En los vecindarios de hoy, las cámaras de vigilancia observan desde cada rincón y fachada. Vigilantes en portones y cámaras en las calles graban sin cesar. En las horas nocturnas, el volumen de imágenes a examinar se reduce drásticamente, y cualquier rastro de un vehículo desplazándose entre las sombras resulta infinitamente más sencillo de aislar e identificar. La pesquisa se entrelaza como los eslabones de una cadena donde cada indicio digital señala un rumbo hacia lo aún desconocido. Los investigadores siguen esa senda buscando el siguiente registro visual hasta que de fragmentos dispersos emerge un camino claro. Es una labor que agota los sentidos,
pero es la única forma de reconstruir lo ocurrido a partir de los vestigios disponibles. Este método ya ha dado frutos. En casos anteriores, los registros de torres de señal trazaron la ruta exacta de quienes intentaban huir. Los investigadores hallaron las imágenes almacenadas en ese trayecto, situando al sospechoso exactamente donde los datos lo indicaban. Rara vez sucede que un indicio digital resuelva el misterio de un solo golpe como un rayo en la oscuridad. Se construye detalle tras detalle, imagen tras imagen, hasta que el conjunto de la evidencia se vuelve innegable ante el juicio. Ese proceso se despliega ahora en el caso Guthrie, y las 2 de la mañana ofrecen una ventaja que va más allá de las cámaras. Los registros de las torres de comunicación también se vuelven más nítidos cuando el tráfico digital nocturno disminuye. Aunque los teléfonos queden en reposo, continúan registrando su presencia ante las torres en una conexión automática e invisible. El registro persiste en el tiempo, pero la densidad informativa es mucho menor para quienes saben dónde buscar. Para los analistas de señales que procesan decenas de registros, ese silencio en el ruido digital es un recurso de enorme valor. Menos dispositivos activos facilitan el descarte, permitiendo que aquello que no debería estar allí emerja con una claridad asombrosa. Pero el hilo más prometedor surge incluso si el perpetrador fue cauteloso y decidió prescindir de su teléfono por completo. En algún momento previo, necesariamente debió localizar la dirección exacta del domicilio de Nancy Guthrie. Hallar un domicilio tan reservado y poco conocido debió exigir sin duda una búsqueda previa en los registros digitales. Ese rastro tuvo que quedar grabado en algún lugar de la red, en una cuenta que dejó su impronta en la cadena digital. Los registros de búsqueda sobre ese domicilio en diciembre, semanas antes del fatídico enero, hablan de una intención premeditada. Esto no fue un acto impulsivo. Alguien había estado estudiando el terreno, trazando su plan con una antelación significativa. Aquellas búsquedas realizadas en la red constituyen el tipo de vestigios que no desaparecen, aun cuando el autor cree haber actuado con extrema cautela. El rastro digital se convierte en una herramienta de poder absoluto una vez que los investigadores tienen una identidad sobre la cual centrar su análisis. La investigación opera como un embudo que filtra la verdad. Los datos vinculados al domicilio de Nancy Guthrie apuntan directamente hacia identidades aún ocultas. Tales registros son analizados bajo el amparo de mandatos legales, y si una figura emerge como sospechoso de peso, los agentes del orden pueden solicitar los registros de torres de comunicación vinculados a dicho individuo, revelando no solo su ubicación en la noche de la desaparición, sino sus movimientos durante las semanas previas al suceso. Ese nivel de detalle es determinante. Un operativo de tal magnitud contra un domicilio específico requirió sin duda una planificación urdida con sombría antelación. Quien albergó tal intención debió de haber visitado aquellos alrededores con anterioridad para preparar su plan. Habría vigilado el domicilio, estudiado los accesos y aguardado el instante preciso en que la vulnerabilidad lo permitiera actuar. Cada una de esas incursiones grabó una huella invisible en el entramado digital. Construir una acusación más allá de toda duda razonable es una labor titánica, especialmente en una investigación de tal calado donde el margen para el error es esencialmente inexistente. Fuentes fidedignas sugieren que los responsables de la investigación no formalizarán cargos hasta que el tejido de las pruebas sea absolutamente impenetrable. No se trata de vacilación, sino de una precisión quirúrgica. La desaparición de Nancy Guthrie ha resonado con profundidad en todos los rincones de la nación. En cada rincón, el pueblo observa con el aliento contenido, aguardando que el velo del misterio sea finalmente rasgado por la verdad. El avance es metódico, pero inexorable. Aquella senda digital que alguien dejó atrás podría ser la llave definitiva para cerrar esta crónica. Mientras este relato continúa desenvolviéndose, un imperativo resuena con mayor fuerza por encima de cualquier otro rumor.
Si alguna persona posee información sobre el paradero de Nancy Guthrie, por mínima que parezca ese fragmento, podría ser el eslabón perdido. Un solo dato tiene el poder de descifrar un enigma completo. La línea de auxilio federal está disponible en el número 1-800-CALL-FBI. Quienes llamen pueden mantener su identidad en el más absoluto anonimato. Una recompensa que supera el $1.000.000 ha sido ofrecida por la familia y las autoridades, a cambio de información decisiva. Nancy Guthrie tiene 84 años. Es madre y parte de una familia que clama por su derecho a recuperarla. La familia Guthrie ha demostrado una fortaleza extraordinaria durante este calvario, y la paz que traen las respuestas les es debida por plena justicia. La huella digital persiste. La evidencia se construye con paciencia a través de señales de torres, registros de búsqueda, imágenes capturadas y el latido del marcapasos. Los investigadores poseen en sus archivos más información de la que ha sido revelada al público en general. Alguien en algún lugar custodia la verdad que aún permanece oculta. En esta era de registros digitales, el arte de permanecer oculto es mucho más arduo de lo que la mayoría alcanza a comprender. Cada nuevo hallazgo en esta investigación es un paso más hacia la verdad que Nancy Guthrie y su familia merecen. Si este relato ha despertado algo en vosotros, es el momento de actuar. Dad vuestro like, suscribíos y activad la campana de notificaciones para no perderos ningún caso. Nos vemos en el próximo caso, porque hay verdades que el tiempo no puede sepultar para siempre.